Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Daniel y en este nuevo video hablaré sobre dos temas. El primer tema es análisis gráfico y el segundo tema hablaré sobre polarización del BJT para diseño de un circuito discreto. Ahora hablaré sobre el análisis gráfico. Decimos, los métodos gráficos formales son de poco valor práctico, tanto como en el análisis y también en el diseño de la mayor parte de circuitos transistorizados. Es ilustrativo describir gráficamente la operación de un sencillo circuito amplificador a transistores. A continuación le mostraré un circuito en donde haremos un análisis gráfico para poder comprender las intensidades del circuito. En la figura mostrada anteriormente es un circuito donde se puede realizar un análisis gráfico de la operación de este circuito. Primeramente tenemos que determinar el punto de polarización de corriente directa. Hacia este fin hacemos que el voltaje de la intensidad sea igual a 0 y empleamos la técnica ilustrada a continuación. En la figura mostrada podemos observar la curva característica que se encuentra en el eje Y, la corriente del colector, y en el eje X el voltaje del colector entre el emisor. Observe que cada una de estas curvas características se obtiene al ajustar la corriente de base a un valor constante, haciendo variar el voltaje del colector entre el emisor y midiendo la corriente del colector correspondiente. Esta familia de curvas características de corriente del colector entre el voltaje del colector entre emisor Dentro del primer tema de análisis gráfico tenemos un subtema de efectos de la localización del punto de polarización en la oscilación permisible de la señal. Decimos que depende de la ubicación del punto de corriente directa, de polarización del plano de corriente del colector y el voltaje del colector entre el emisor. Afecta de manera significativa la oscilación máxima permisible de la señal en el colector. A continuación mostraré una imagen donde podemos apreciar el efecto de la localización del punto de polarización en la oscilación permisible de la señal para que quede un poco más claro. En la imagen mostrada podemos observar un efecto de la ubicación del punto de polarización en una oscilación permisible de señal. Aquí mostramos línea de carga correspondiente a dos valores de RC. La línea A corresponde a un valor bajo de RC y resulta en el punto de operación de Q sub A, donde el valor del voltaje del colector entre el emisor es muy cercano al voltaje del colector entre el colector. Así, la oscilación positiva del voltaje del colector entre emisor estará fuertemente limitada. En esta situación se dice que no hay suficiente espacio arriba. Por otro lado, la recta B, que corresponde a una recta RC grande, resulta en el punto de polarización Q sub B, cuyo voltaje del colector entre emisor es demasiado bajo. Así para la recta B. En el segundo tema hablaré un poco sobre polarización del BJT para diseño de un circuito discreto. El problema de polarización es establecer una corriente directa constante en el emisor del BJT. Esta corriente tiene que ser calculable, predecible e insensible a variaciones en temperatura y a las grandes variaciones de valor beta encontradas entre transistores del mismo tipo.
En la siguiente imagen se muestra la distribución que más se utiliza para la polarización de un amplificador de transistores. Si solo se dispone de una fuente de alimentación, la técnica consiste en alimentar la base del transistor como parte del voltaje V sub CC de alimentación por medio del divisor de voltaje R1 y R2. Además, un resistor R sub E está conectado al emisor. Dentro del segundo tema de polarización del BJT para diseño de un circuito discreto, tenemos dos subtemas, que es polarización con dos fuentes de alimentación y polarización con una fuente de corriente. Daré un pequeño concepto de cada uno. Polarización con dos fuentes de alimentación. Es posible tener una distribución con un poco más sencilla de polarización si se dispone de dos fuentes de alimentación. Bien, entonces el segundo subtema de polarización con una fuente de corriente dice: el transistor de una unión bipolar BJT se puede polarizar si se usa una fuente constante de corriente. En estos circuitos tiene la ventaja de que la corriente del emisor es independiente de los valores de beta y R sub B.